Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que estén viendo este video. Bienvenido a BRT Español, donde leemos la Biblia juntos todos los días. Yo soy Karin, estoy tan contenta que viniste para continuar leyendo y hoy terminar Jueces. Otro libro terminando, mira, nosotros estamos haciendo bien como una familia, qué bueno, mira. Familia que continúa leyendo la Biblia, se quedan juntos. Entonces todos nosotros, mira, estamos leyendo la Biblia, esforzándonos para enfocar nuestras atenciones más en Dios y solamente en Dios, ¿verdad? Y ustedes son tan buenos conmigo que aunque de vez en cuando mi español está un poco malo, me ayudan también. Gracias por los mensajes. Eso es una bendición grande. Si quieren dar más mensajes y también comentarios, pueden hacerlo en cualquier lugar. Otra cosa que quería decir también es que ustedes saben que aquí hay los captions, ¿no? Esa parte que dice CC abajo en el vídeo, debería estar por aquí. Si tú lo pones así, entonces puedes leer todo en español. Automáticamente viene. Y pueden leer también, si no pueden escuchar, pueden leer eso también, todo lo que estoy diciendo. ¿Ok? Mira. Vamos a terminar entonces este libro de Jueces. Vamos a leer hoy el 19, 20, 21 y después terminaremos con el Salmo 79. ¿Listo? ¿Lista? Ok, vamos a orar. Querido Padre, te amamos con tanto, tanto amor, con todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Gracias por darnos una oportunidad de poder venir aquí juntos para leer y aprender más de ti. Aprender de todos los cuentos de que pasó con tantas personas que iban y venían con su lealtad a ti. Que nosotros nunca seamos de esta manera. Para que siempre nos recordemos que la respuesta ya está en ti. Tú eres la respuesta de cualquier cosa que necesitamos. Ayúdanos ahora, mientras que leemos Jueces y terminamos, que podamos entender de una manera más profunda de lo que tú quieres decir y también que se agregue algo aplicable a nuestra vida. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oro esto. Amén. Ok, vamos a leer entonces. ¿Listo? El capítulo 19 de Jueces. ¿Qué anda pasando? Ahora estamos diciendo todas las quién está conquistando a las diferentes ciudades y lo que pasó con la tribu de Dan, que vino y comenzó a conquistar más tierras, ¿no? Porque necesitaban y lo llevaron a levita y no sé qué más de la casa de una persona y todo eso. Ahora vamos a leer el levita de Efraín. Capítulo 19. En esos días en que no había rey en Israel, eso es lo más importante aquí, de casi el libro entero. En esos días donde no había rey en Israel, cierto levita vivía como forastero en lo más remoto del monte de Efraín. Había tomado esposa concubina de Belén de Judá y ella se fue infiel. Lo dejó y volvió a la casa de su padre en Belén de Judá y estuvo allá 4 meses. Entonces el esposo fue a verla para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevó consigo a un criado y un par de asnos. Ella lo recibió en casa de su padre y cuando el suegro lo vio, lo recibió contento. Su suegro lo detuvo y quedó 3 días en su casa comiendo, bebiendo y descansando. Al 4º día se levantaron temprano para irse. Cuando el levita quiso irse, el padre de la joven dijo a su yerno: «Conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis». Se sentaron los dos a comer y a beber, y el padre de la joven dijo al varón: «Te ruego que pases la noche aquí y te alegres». Cuando el hombre se levantó para irse, el suegro insistió en que pasara la noche allí. Al 5º día, el levita se levantó temprano para irse y el suegro volvió a decirle: «Conforta tu corazón». Y habiendo comido los dos, se detuvieron hasta que declinaba el día. De nuevo, versículo 9. Entonces el levita se levantó para irse y él, su esposa y su criado
Pero el suegro le dijo, el día declina, pasa la noche aquí y alégrate, y mañana os levantaréis temprano para vuestro camino y llegarás a tus tiendas. Pero el hombre no quiso pasar la noche allí, sino que se levantó y se fue. Y llegó frente a Jebús, que es Jerusalén. Antes se llamaba Jebús. ¿Okay? Jebús. Llegó al frente de Jebús con su par de asnos aparejado y su esposa. Ahora, versículo 11. Al llegar a Jebús, el día había declinado mucho. Entonces el criado dijo a su señor, vamos a esta ciudad de los jebuseos a pasar la noche allí. Pero su señor le respondió, no vayamos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de Israel. Sigamos hasta Gabá. Y agregó, sigamos aún de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Entonces él no quiso quedarse en Jebús, él quería irse a Gabá o Ramá, porque eran ciudades de Israel. Versículo 14. Siguieron su camino y se les puso el sol junto a Gabá de Benjamín. Se apartaron del camino para pasar la noche en Gabá. Entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los invitara a pasar la noche en su casa. Por fin, ya de noche pasó un anciano que volvía de trabajar en el campo. Era del monte de Efraín y vivía como peregrino en Gabá, porque los habitantes de esa ciudad eran de Benjamín. Versículo 17. Ahora va a ver lo que va a pasar. Al ver a ese viajero en la plaza, el anciano les dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, venimos de Belén de Judá y vamos a la región más remota de Efraín, donde vivo. Estuve en Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa y no hay quien me hospede. A pesar de que tenemos paja y comida para nuestros asnos. También tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. Nada nos falta. Versículo 20. El anciano les dijo, paz sea contigo, tu necesidad quede a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Los llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y ellos lavaron sus pies y comieron y bebieron. Qué bueno el anciano, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver por qué dijo eso. Versículo 22. Cuando estaban gozosos los hombres perversos de esa ciudad, cercaron la casa y golpeando la puerta dijeron al dueño de la casa, saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Estaban diciendo cosas carnales, para que los conozcamos, significa para que ellos, los hombres, estén con el hombre que entró sexualmente, ¿ok? Saca fuera al hombre que entraron en tu casa para que lo conozcamos. El dueño de la casa les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis ese mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, no cometáis esa maldad. Ahí está mi hija virgen y la esposa de él, la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, pero no cometáis contra este hombre cosas tan infames. Entonces el anciano le dio a su hija virgen y a la esposa del Señor. Bueno, versículo 25. Pero esos hombres no lo quisieron oír. Entonces el hombre sacó a su esposa afuera y ellos la forzaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó ante la puerta de la casa del hombre donde estaba su señor, hasta que fue de día. Y cuando su esposo se levantó de mañana y abrió la puerta de la casa para irse, vio a su esposa tendida ante la puerta con las manos sobre el umbral. Imagina. Versículo 28. Le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces el varón la levantó, la echó sobre su asno y se fue a su lugar. Al llegar a su casa, en el remoto valle donde él vivía, Al llegar a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su esposa. La despedazó con sus huesos en 12 partes.
y las envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que lo veía decía: jamás se ha cometido ni se ha visto tal cosa desde que Israel subió de Egipto. Considerad esto, deliberad y dad consejo. Entonces, él se fue porque él quería justicia. Entonces, lo cortó a su esposa en 12 pedazos y lo mandó a todos las 12 tribus, ¿no? Áreas de Israel, para decir: mira lo que pasó con mi esposa. Mira el tipo de maldad que está pasando en una de las ciudades, en uno de los lugares de Israel. Eso es lo que él quería decir a todos. Capítulo 20. Guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los israelitas y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, ante el Señor en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, estaban presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres vinieron. 400,000 hombres armados. Los de Benjamín oyeron que los israelitas habían subido a Mizpa, y los israelitas dijeron: contadnos cómo fue esta maldad. Ellos vinieron y dijeron: dime la historia, ¿qué pasó aquí? Contame esta maldad. Versículo 4. Entonces el levita, esposo de la mujer muerta, respondió: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi esposa para pasar la noche ahí. Y se levantaron contra mí los de Gabá, cercaron la casa de noche con la idea de matarme y abusaron de mi esposa de tal manera que ella murió. Entonces tomé a mi esposa, la corté en piezas y la envié por todo Israel, por cuanto ha cometido maldad y crimen en Israel. Aquí estáis vosotros los israelitas, dad vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, dijeron: ninguno de nosotros volverán a su tienda, ni nos apartaremos a nuestra casa, hasta que hagamos esto sobre Gabá. Subiremos contra ella por sorteo, tomaremos 10,000 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel, 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 100, y 1,000 de cada 10,000, que busquen víveres para el ejército. Entonces, cuando el ejército llegue a Gabá, le dará su merecido por la infamia que han cometido en Israel. Entonces todos dijeron: nos vamos a ir y atacar a esta ciudad, Gabá, por lo que hicieron. Versículo 11. Se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Las tribus de Israel enviaron varones por todas las tribus de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que se ha cometido entre vosotros? Entregad pues, entonces le estaban pidiendo, entregad pues a estos hombres perversos de Gabá, para que los matemos y borremos el mal de Israel. Entonces ellos querían que le den a los hombres que querían hacer eso, para matarles, para que borren la maldad de Israel. Pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos israelitas. Antes, los de Benjamín se juntaron de sus ciudades en Gabá para salir a pelear contra Israel. Y ese día fueron contados 26,000 hombres de Benjamín que sacaban espada, además de 700 hombres de Gabá. Entonces todos esos se vinieron contra, como protegiendo a esos hombres que habían hecho eso, ¿no? Versículo 16. Entre toda esta gente había 700 hombres selectos que eran zurdos y tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Los varones de Israel, sin los de Benjamín, fueron 400,000 que sacaban espada, todos hombres de guerra. Versículo 18. Entonces se levantaron los de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Dijeron: ¿quién de nosotros irá primero a combatir contra Benjamín? Y el Señor respondió: Judá irá primero.
Se levantaron de mañana los israelitas y se ordenaron contra Gabá. Salieron los israelitas a combatir contra Benjamín y ordenaron la batalla junto a Gabá. Entonces, de Gabá salieron los benjaminitas y derribaron en ese día a 22,000 israelitas. Pero el pueblo se reanimó y los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde le había ordenado el primer día. 23. Porque los israelitas habían ido a llorar ante el Señor hasta la tarde y consultarlo. ¿Volveremos a pelear contra los de Benjamín, nuestro hermano? El Señor les había respondido, subid contra ellos. Entonces los israelitas se acercaron al día siguiente a los Benjamín. Ese segundo día los benjaminitas salieron de Gabá y derribaron a otros 18,000 hombres de Israel, todos armados de espada. Ahora mira, ya son casi 39,000 que murieron ya yendo contra los benjaminitas. Versículo 26. Entonces los israelitas y todo el pueblo fueron a la casa de Dios, lloraron y se sentaron ante el Señor, ayunaron ese día hasta la tarde y sacrificaron holocausto y pacíficos ante el Señor. Y los israelitas preguntaron al Señor, ¿por qué el arca del pacto de Dios estaba allí en esos días? Ellos se fueron entonces a la casa de Dios porque el arca estaba allá. Entonces se fueron a pedir a Dios, a preguntar a Dios, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en esos días. Versículo 28. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba ante ella. Preguntaron, ¿volveremos a salir en batalla contra Benjamín, nuestro hermano, o desistiremos? El Señor respondió, subid, que mañana los entregaré en vuestras manos. Entonces Israel puso emboscadas alrededor de Gabá. Subieron entonces los israelitas contra Benjamín el tercer día y ordenaron batalla ante Gabá, como las otras veces. Los benjamitas salieron contra el pueblo y fueron alejados de la ciudad. Como las otras veces empezaron a matar a algunos, ¿no? Comenzaron a matar a algunos por los caminos. Uno de ellos sube a Betel y el otro a Gabá del campo. Y mataron a unos 30 hombres de Israel. Los de Benjamín decían, están vencidos como antes. Pero los israelitas decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. También las emboscadas de Israel salieron de su lugar del oeste de Gabá. Llegaron contra Gabá 10,000 hombres elegidos de todo Israel y la batalla empezó a agravarse. Los de Benjamín no sabían que el mal se acercaba sobre ellos y el Señor hirió a los de Benjamín. En ese día los israelitas mataron a 25,000. Ellos solamente tenían 26,000, ¿te recuerdas? 25,100 de los 25,100 benjaminitas armados de espada. Y los de Benjamín vieron que estaban siendo derrotados, pues los israelitas habían cedido terreno a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Entonces las emboscadas acometieron prestamente Gabá y pasaron a espada toda la ciudad. Los de Israel habían acordado con las emboscadas en que hiciesen subir mucho humo de la ciudad. Entonces los de Israel retrocedieron en la batalla. Los de Benjamín empezaron a derribar heridos en Israel, unos 30 hombres, y decían, están vencidos como con la primera batalla. Estaban muy confiados, ¿no? Están vencidos como en la primera batalla, así decían ellos. Versículo 40. Pero cuando el humo empezó a subir de la ciudad, los benjaminitas miraron hacia atrás y vieron el fuego que subía de la ciudad.
Entonces los israelitas se volvieron contra ellos y los de Benjamín se llenaron de temor al ver que el mal había venido sobre ellos. Por tanto, volvieron la espada ante Israel hacia el camino del desierto, pero el cuadrón los alcanzó y los que salieron de la ciudad los mataban. Versículo 43. Así cercaron a los benjaminitas, los acosaron y hollaron hasta Gabá. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres de guerra. Los restantes dieron vuelta y huyeron al desierto a la peña de Rimón. De ellos abatieron 5,000 hombres por los caminos. Ya van 23,000. Fueron acostándolos hasta Gidón y mataron 2,000 hombres más. 25,000, ¿no? 46. Así ese día 25,000 benjamitas fueron muertos. Todos hombres de guerra de esa tribu. 47, versículo 47. Pero 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, donde estuvieron durante 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron contra los benjaminitas y pasaron a filo de espada a hombres y bestias y todo lo que hallaron en la ciudad, en cada ciudad. También aprendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Estaban destruyendo a la tribu entera de Benjamín. Capítulo 21. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija por esposa a ningún benjamita. Y el pueblo fue a la casa de Dios y estuvieron allí hasta la tarde ante Dios y alzando su voz lloraron amargamente. Y dijeron: Señor Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido que falte hoy una tribu de Israel? Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, edificaron un altar y ofrecieron holocaustos y pacíficos. Y dijeron: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión ante el Señor? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese al Señor en Mizpa, diciendo que lo harían morir. Y los de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: una tribu de Israel es cortada hoy. Entonces, después que ya lo destruyeron totalmente, dijeron: ahora una tribu entera de Israel fue cortada. Versículo 7. ¿Qué haremos para conseguir esposas para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Señor que no les hemos de dar nuestras hijas por esposas. Entonces, después que ya hicieron todo eso, dice: ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay esposas para los que se quedaron de Benjamín. Significa, la tribu va a morir, no va a parar de existir. Versículo 8. Preguntaron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no hayan subido al Señor a Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes de Galaad había venido a la reunión, porque el pueblo fue contado y no hubo allí ningún hombre de Jabes de Galaad. Entonces la congregación envió allá de los más valientes a 12,000 hombres con la orden de pasar a espada a los galaditas, inclusive mujeres y niños. Pero, wow, le iban a matar porque no vinieron a ayudar contra los benjamitas. Versículo 11. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón. Y entre los habitantes de Jabes de Galaad hallaron 400 jóvenes que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento de Silo en Canaán. La congregación envió luego a ofrecer la paz a los benjaminitas que estaban en el peña de Rimón. Entonces los de Benjamín volvieron y les dieron por esposas a las mujeres de Jabes de Galaad que habían guardado vivas, pero no hubo para todos. Esos eran los 600 que se habían ido para esconderse, ¿no? Entonces dice 400, le dieron 400 mujeres, pero había otros que todavía no tenían esposa. Versículo 15. Y el pueblo sintió compasión de Benjamín, de que el Señor hubiera hecho mella en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos acerca de esposas para los restantes? Porque las mujeres habían sido raídas de Benjamín. Y dijeron:
Los sobrevivientes de Benjamín deben tener descendientes para que no sea raída una tribu en Israel. Sin embargo, nosotros no le podemos dar esposas de nuestras hijas porque hemos jurado, maldito el que dé mujer a Benjamín. Entonces, ahora bien, cada año hay una fiesta del Señor en Silo, que está al norte de Betel, al oriente del camino que sube de Betel a Siquén, al sur de Lebona. Versículo 20. Y dijeron a los de Benjamín: id y poned emboscada en las viñas. Estad atentos, y cuando las hijas de Silo salen a bailar en rueda, salid vosotros de las viñas y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo, y id a tu tierra de Benjamín. Y cuando sus padres y sus hermanos vengan a quejarse, les dijimos: por amor a nosotros, tened compasión de ellos, porque durante la guerra no quedaron mujeres para todos. Además, vosotros no se las habéis dado para que seas culpable. Entonces ellos dijeron: vamos a hacer una cosa, que ellos van a venir y a agarrar a la mujer que quieren. Entonces ellos nos están dando a la mujer para que no vayan contra el juramento que ellos habían hecho, ¿no? ¿Ok? Versículo 23. Y los benjaminitas lo hicieron así, conforme a su número. Tomaron esposas, raptando entre las que danzaban, y se fueron. Después volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los israelitas se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. En los días de jueces era así. Todos hacían lo que le parecía bien. Por eso tenemos estos cuentos aquí increíbles, ¿verdad? Y ahí, familia, terminamos el libro de Jueces. Ahora el próximo va a ser Ruth. A mí me encanta el libro de Ruth. Vamos a hacer eso en el próximo vídeo, ¿ok? Pero por ahora vamos a leer el Salmos 79. Salmo de Asaf. Infiel Jerusalén. Dios, las naciones vinieron a tu heredad, profanaron tu santo templo y redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de sus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Nos hemos vuelto la burla de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados por los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás siempre enojado? ¿Andará como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y desolaron su morada. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tu compasión a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, Dios de nuestra salvación. Por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre. Esto es importantísimo. No porque nosotros merecemos, Dice: ayúdanos, Dios mío, Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre. Porque Él sí merece todo eso, ¿no? Nosotros no merecemos. Versículo 10. ¿Por qué las naciones han de decir: ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes, ante nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que ha sido derramada. Llegue ante ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu abrazo, preserva a los sentenciados a muerte. Devuelve, Señor, a nuestros vecinos 7 veces más la infamia con que te han deshonrado. 7 veces más la infamia con que te han deshonrado. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos siempre, de generación en generación
cantaremos tus alabanzas. Qué lindo, ¿verdad? Así debe ser. Mira, dice, ayúdanos Dios de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y por amor a tu nombre. Hazlo. Y después nosotros lo alabaremos siempre, de generación en generación. Cantaremos tus alabanzas. ¿Verdad? Ustedes saben esa música que dice, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Porque tú, ¿cómo es? Porque tú ya fuiste precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú ya fuiste precioso para mí. Por eso te alabo, Señor. ¿Conoces esa? Debemos cantar coritos, ¿ah? De repente, después cuando continuamos leyendo, hay que cantar coritos también. ¿Qué piensas, familia? ¿Sí? Ok, vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta linda, linda lectura. Gracias porque siempre nos dices que tú estás ahí con nosotros. Gracias que por la gloria de tu nombre y por el amor a tu nombre nosotros podemos pedir que nos salves, que estés con nosotros, porque sí tú nos amas y tú mereces lo que tú quieres. Te amamos con todo corazón, te alabaremos siempre, querido Dios, que siempre estemos regocijando y acordándonos de tu amor en nuestra vida. Oro todo eso y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, nos vemos entonces en el próximo video que vamos a comenzar el libro de Ruth, ¿ok? Que es una historia increíble que a mí me encanta. Entonces, que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.